El Poder Judicial ha sido la bisagra del crimen y de la oligarquía con el Estado. Este domingo eso cambiará. La gente elegirá en las urnas a nuevos jueces. ¿Por qué hay que salir a votar y cómo decidir el voto? Hoy se los pregunto a tres líderes de opinión que gozan de una fama de impecabilidad personal. Bienvenidos a Largo Aliento. Nancy, Teresa, Rafael, bienvenidos a Largo Aliento. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. ¿Por qué votar este domingo? A ver, mira, yo lo que quiero plantear es que la elección al Poder Judicial sí es una elección histórica. Es una elección histórica, entre otras cosas, porque plantea un nuevo contrato social. Fíjate, es de esa profundidad esa elección. Cuando se planteó por primera vez el tema de la división de poderes, del que tendría que haber un poder ejecutivo, un legislativo y un judicial, se planteó obviamente en la sociedad feudal donde esto era inaplicable. Y la primera vez que se aplica, al final de cuentas, esta división de poderes es con el gobierno de Estados Unidos, en el siglo XVIII, a finales del siglo XVIII, y en ese momento se plantea, es decir, algunos de los padres fundadores de los Estados Unidos plantean que ante tanta democracia, el Poder Judicial tiene que convertirse en un poder contramayoritario. Eso dicen, contramayoritario. Y a partir del modelo, y entonces Estados Unidos tiene un modelo de legislación que es, al final de cuentas, contramayoritario, es decir, antidemocrático. Son las élites, al final de cuentas, las que nombran al Poder Judicial. Y como Estados Unidos fue el primer Estado que aplicó estas lógicas, ¿no? Que constituyó un Poder Judicial independiente como uno de los poderes del Estado, el ejemplo cundió en el resto de los proyectos de nación que vinieron después. Y hemos tenido, a lo largo de la historia, poderes judiciales que son contramayoritarios. Que se nombran sobre todo por grupos de élite, y si tú te fijas, el Poder Judicial es de todos los poderes del Estado el que menos tiende a cambiar, o el que cambia con más lentitud. Y esto lo cambia. En Estados Unidos son de por vida, en México son por cada... Claro, esta elección al Poder Judicial cambia esa lógica y lo hace más popular. Teresa. Creo que a este país le ha costado mucho tiempo reparar el estado de cosas tan absolutamente precario para la gente, para las grandes mayorías, que dejó pues lo que se conoce como la era neoliberal, que verdaderamente fue una era en la que se desmanteló cualquier esquema que permitiera un bienestar mínimo aceptable, una vida digna, y que la gente pudiera tener algo básico, futuro, que pudiera ver al futuro con alguna especie de capacidad de proyectar yo lo que quiero hacer en 10 años. Y la gente hace sexenio y medio casi, hace un poco más de un sexenio, decidió irrumpir en eso y decir: desmantelaremos este estado de cosas que nos afecta, ¿no? Y creo que el Poder Judicial vino funcionando como la coraza, como el último búnker en el que esas clases que estuvieron beneficiándose todo el tiempo de la pobreza de la gente, de la precariedad progresiva de la gente, pues se defendieron, y estaba el Estado diseñado para que pudieran hacerlo. Y no solo fue entonces un poder contramayoritario, sino un poder contraestatal, es decir, el Estado, con el aval de la gente en las urnas, corría hacia una dirección de volver a poner ahí los derechos en el centro del proyecto de nación y del proyecto constitucional, y estaba el Poder Judicial garante de que eso no iba a pasar. Absolutamente claro y objetivo es lo que estás diciendo. Se ha contabilizado que el Poder Judicial vetó más iniciativas del Poder presidencial
6 veces más que en cualquier otro sexenio. O sea, sí, ellos se instalaron como el bastión de la derecha, el bastión antiizquierda. Y no solo de derecha, Sabina, un instrumento de clase. La oligarquía hizo del Poder Judicial su representación en el poder público, como las clases de abajo hicieron del Ejecutivo y el Legislativo un instrumento para sus demandas, para sus... Y una pequeña acotación, como en muchos países de Latinoamérica ha sucedido, que ha derivado además a golpes de Estado del Poder Judicial contra el Poder Presidencial. Nancy, ¿por qué ir a votar? Sí, además de estas razones que ya dieron Rafael y Teresa, pues porque estamos en un momento que el pueblo pidió. Esto es un mandato popular y esto no se nos debe olvidar. ¿Y cómo podemos saber que es un mandato popular? Bueno, porque se discutió muchísimo. Se discutió desde 2023 prácticamente hasta las elecciones de 2024. ¿Y cómo llegamos a esa discusión? Porque a veces se nos olvida. Pues llegamos justamente porque echaron abajo, sobre todo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 74 leyes y reformas que se intentaron justamente en esta fórmula de refundar nuestro país. De decir, ya no es correcto que millones de personas estén en pobreza extrema mientras los ricos evaden impuestos, mientras los ricos se les beneficia dándoles incluso el dinero del pueblo por vía de financiamientos o incluso, peor aún, por vía de estas entregas que hacía el CONACYT, ¿no? Supuestamente para ciencia y tecnología, acababa en manos de los más ricos. Entonces, nosotros veníamos en un momento en el cual se intentó con las bases que nos habían dejado, ¿no? Que era este poder legislativo y este poder ejecutivo por la vía democrática. Y llegamos a este momento justamente después de que echan abajo el plan A y el plan B, quizá ya muchos lo borramos de nuestra memoria, pero ¿qué significaba plan A y plan B? Ir avanzando en la democratización y que justamente estas oligarquías no tuvieran en sus manos el poder de decirnos o imponernos quién iba a gobernarnos, ¿no? Y no se pudo. La derecha dice que va a ir muy poca gente a votar. Enroll, en una encuesta publicada el lunes de esta semana en El País, detectó que el 70% de los mexicanos sí cree que es necesaria la elección de jueces. ¿Qué creen? ¿Va a haber mucha gente? ¿Va a haber poca gente? Rafael. Mira, es un ejercicio inédito, por lo tanto no podemos esperar de ninguna manera que haya la misma afluencia que se da ni siquiera, por supuesto, no en una elección presidencial, ni siquiera en una elección intermedia. No sabemos cuánta gente va a ir a votar. Y obviamente lo que aquí estamos viendo es que hay un sector de opinión que es minoritario y que busca deslegitimar esta elección a como de lugar. Incluso nos encontramos con que el otro día me enteré de que Lorenzo Córdoba decía que si no tiene el 35%, si no llega el 35% del padrón, la elección no es válida. Es decir, eso, ¿Y eso de es dónde lo política. sacó? Pues no sé, supongo que del subconsciente del señor salió esa propuesta, porque no hay ninguna base legal ni jurídica que sostenga eso. Si van a votar 1,000 gentes, esa elección es válida. Rafael, tú hiciste un comentario antes de que entráramos al aire muy interesante, que es muy complicada esta elección por la serie de reglamentos que inventó un grupo. Sí, claro. Liderado por el señor Lorenzo Córdoba. Bueno, obviamente hay hay que recordar que los procesos de democratización del país son lentos y se van dando de manera desigual y combinada. Es decir, tú lo que ves es que en el Instituto Nacional Electoral hay un montón de gente que todavía sigue las lógicas del viejo Instituto Nacional Electoral. Es uno de los aparatos que han cambiado con más lentitud. Entonces, efectivamente, todo ese sector impuso toda una serie de reglas que hacen muy complicado incluso hacer este programa. Sí, porque nosotros sé. podríamos, es decir, está prohibido, por supuesto, a estas alturas, promover el voto, está prohibido, por supuesto, promover perfiles, y yo creo que es algo que no hay que hacer. Y yo sí creo que es algo que se tiene que respetar a rajatabla, porque esas son las reglas escritas. Yo pienso que esas reglas no deberían de ser esas. Bueno, acá en Largo Aliento teníamos un plan de entrevistar a una mayoría, no a todos, pero una mayoría de los candidatos para las 3 boletas más importantes.
Y nos lo vetó el INE. Pues sí. Bueno, entonces, corroborando lo que dices, que hay desde adentro del sistema, hay un boicot a esta elección. Nancy, ¿qué piensas? ¿Va a salir mucha gente? ¿Va a salir poca gente? ¿Importa cuántos van a salir? Importa, digamos, porque van a tratar nuevamente de deslegitimar este momento. Pero yo estoy de acuerdo con Rafael de que, o el FIS, ¿no? Como le decimos de cariño, que lo importante es que así sean 1000 personas, ya vamos a participar de esta selección de candidatos al Poder Judicial, que es Suprema Corte, jueces y magistrados. Y es un momento histórico que debemos digamos, de poner en práctica, porque además va a ser el único país en el mundo que va a tener esta oportunidad por primera vez. Y yo creo que como muchas cosas que han pasado por primera vez en México y después el resto de los países más democráticos toma como guía esto que estamos viviendo. Entonces, al final va a ser importante, así sean 1000 personas, sea 1 millón de personas, sean 6 millones, pero sí tenemos que tener en cuenta que hubo un boicot y que este boicot viene desde hace mucho tiempo y que no empezó ya con los llamados abiertos a no acudir a las urnas, sino que viene de tiempo más atrás. ¿Qué has detectado? ¿La televisión comercial está boicoteando esto? Sus primeras acciones del Instituto Nacional Electoral no solamente fue vetar esto que nos comentabas, sino sobre todo decir solamente el INE va a promover esta elección. Sí, y además la va a promover en términos en los que no se entienden. Perdón, pero toda la campaña del Instituto Nacional Electoral no se entiende. Que si la boleta es azul, que si la boleta es morada, al final no sabes qué boleta es qué boleta. Así es. Y justamente es por esta acción desde el propio Instituto Nacional Electoral. Y que no puedes conocer personalmente en una entrevista a un candidato. Es muy, muy grave. Yo nunca había oído de una elección democrática donde no puedes conocer por los medios a los candidatos. Teresa, ¿qué piensas? Creo que en primera instancia hay que decir que es muy importante que la votación sea abultada. ¿Por qué? Porque una votación abultada va a ser un termómetro, y será un termómetro, yo estoy segura que lo será un termómetro de una capa de mexicanos, mexicanas que están muy comprometidos con incidir de manera muy informada, porque el voto no siempre es muy informado en una votación que implica grandes campañas, grandes recursos, perfiles carismáticos o menos, ¿no? La votación aquí va a ser producto de un proceso de información y de formación política muy, muy preciso, ¿no? Y muy largo. Entonces, para quien quiera que esté en este momento todavía acabando sus listas, pues sabe que ha estado costando trabajo identificar perfiles, buscar aquí, hacerme de tal criterio, ver qué opina quién no sé qué. Entonces, si es un número muy grande de personas, estamos hablando de que México, hoy en día, la democracia tiene un ejército protector que son personas que se informaron, aunque no fue fácil, y fueron a depositar su voto en la urna, ¿no? Creo que en este sentido, ojalá no seamos 1000, pues ojalá seamos muchos, muchos más. Y la otra cosa que yo sí creo es que esta elección no tiene la mística de una elección ni presidencial, ni siquiera de una elección intermedia. ¿Por qué? Pues no solo por la ausencia de campañas formalmente, sino porque las elecciones siempre están revestidas de los personajes, de la proyección, de la figura política a la que uno le ha trazado la trayectoria, porque viene de otro lugar, etcétera, etcétera. Esto no, son personas que se dedican a las leyes, que es un lugar que siempre ha estado invisibilizado del ojo público, entonces no sabemos quiénes están ahí, quiénes se dedican a eso. No es una carrera, hoy en día es una carrera muy publicitada, tristemente publicitada por el papel de la Suprema Corte, pero hasta ahí, ¿no? En realidad, no, el Poder Judicial no es algo que la gente tenga en visto, pues, ¿no? Bueno, pero supongamos que yo soy una cocinera y he estado en la talacha los últimos 3 meses trabajando. Sí me he asomado a los reglamentos, los encuentro complicados. Son 6 boletas, ya sé por quién votar para la Suprema Corte. Y ya tengo una idea de que es muy importante por quién votar del Tribunal de Disciplina Judicial. Y no me ha dado tiempo para las otras. ¿Qué debo de hacer? ¿Qué debo de hacer? ¿Llegar y votar de todos modos? ¿Orientar mi voto
de otra manera? ¿Qué piensas, Nancy? Bueno, primero sí, hacer un esfuerzo como ciudadanos. Yo confío mucho en el pueblo de México. El pueblo de México ha sido mucha pieza y se ha levantado de momentos donde todo viene en contra, ¿no? Porque si nos vamos un poco a la historia, el pueblo de México ha venido votando en este mismo sentido de pues ver por el bienestar de las mayorías desde 1988 y nunca ha cambiado. Lo que pasa es que nos hicieron muchísimos fraudes electorales. Entonces el pueblo de México ha demostrado que es mucha pieza. Entonces es un llamado a que pues nos convirtamos en esos ciudadanos conscientes, que esta revolución de las conciencias de las que hemos venido hablando tanto tiempo, pues se materialice y hagamos un esfuerzo en buscar los perfiles. ¿Tú le dirías a la estudiarlos. cocinera, sí estudia? Mira, si tienen oportunidad de tener acceso a Internet, que entren a la plataforma del INE, que creó un micrositio que se llama Conócelos, Ubica y Practica, sobre todo entrar a Práctica, que es ya cómo van a venir las boletas para tu lugar donde tú vas a votar. Ok. Yo sí creo que la gente sí está informada, es decir, yo no sé si a ti te pasa en tu entorno, pero todo el mundo está haciendo su trabajo para informarse, para enterarse, y yo sí preveo que la elección va a ser mucho más numerosa de lo que prevé la oposición. Yo creo que van a ser millones los que van a salir a votar. Y esto es una muy buena forma de echar a andar un pacto social, de confirmar un pacto social que incluye por primera vez en 200 años después de la Revolución de Independencia de Estados Unidos, después de la Revolución Francesa, se va a incluir finalmente la justicia en ese gran proyecto de transformación que inició en el siglo XVIII y que ha estado cucho hasta ahorita. Es muy importante lo que está ocurriendo y la gente lo está trabajando. Yo sí creo que van a votar millones en este O proceso. sea, lo principal, dices tú, es salir a votar. Sí, claro. Luego está la elección individual. Vamos a un corte, a una pausa y volvemos. Y está el caso de Ortiz Mena, ¿no? Que también está cabildeando a favor de tres grandes, para que le regresen impuestos con intereses, ¿no? A favor de tres grandes contribuyentes. Eso me parece fantástico. Esto la gente ya lo está llamando los juicios de Hidalgo. Así como había el año de Hidalgo, que tarugo el que se deje algo, estos son juicios como muy desesperados que, perdón, pero sí obligan a pensar que detrás de la premura o de la prisa por sacar adelante estos proyectos hay grandes intereses y por lo tanto grandes negocios. A mí me gusta el ejercicio de construir. Creo que esto sí es muy inédito, más allá del número de votantes, pero sí una elección en la que la gente no solo se está politizando, porque toda elección politiza, pero también toda elección empobrece el nivel del debate público, porque de pronto se piensa que el spot ya comunica y entonces eso empobrece la discusión. Y aquí me parece que la gente ha necesitado como sofisticar los procesos para formación de una opinión que después va y deposita en la urna. La presidencial o las intermedias es requete fácil, ¿no? Proyectos políticos enfrentados, vamos a ver cuál avalamos. Aquí no, aquí hay que ver trayectorias además en ejercicios y en desempeños muy distintos, ¿no? Es muy distinto lo que hace un ministro a lo que hace un juez de distrito, ¿no? Entonces, creo que la gente no solo se está politizando, sino que hay un proceso de formación respecto a la vida pública, de enterarnos ese espacio de la vida pública que había sido una caja negra. Entonces creo que el solo ejercicio masivo, porque se está haciendo masivo, ya veremos el reflejo en urnas, hay mucha gente preguntándose, eso ya es un México distinto al que teníamos después del domingo venidero. Un México en el que la gente estudia su voto, no solo se prepara para ir a asistir a avalar un proyecto político, ¿no? Sino se forma, estudia, entiende cómo funciona el Poder Judicial o intentamos hacerlo para ir a emitir el voto. Entonces, la sola práctica de construcción me parece que es democráticamente muy virtuosa, pues seremos una mejor sociedad después del domingo. Totalmente, mira, es una forma muy distinta de votar. Normalmente en las elecciones es un hombre, un voto. Por eso
cada votante vota por 9 personas, o 6 o 12 según el Dependiendo. estado, ¿no? Dependiendo de la entidad. Entonces, todo eso está cambiando y a pesar de que es una elección muy compleja, a pesar de lo que plantea Tere, que es muy cierto, es decir, no estás enfrentando proyectos de naciones, sino que estás teniendo que revisar trayectorias y todo eso, es un ejercicio fantástico. Y yo sí creo que está contribuyendo con mucho al debate nacional y además está poniendo sobre la mesa, sí, lo que están haciendo los jueces ahora. Y nos va a permitir, entre otras cosas, y esto es parte del ejercicio, de repente decir, bueno, yo voté por este juez en tal fecha, pero mira, se ha portado así, ahora no voy a votar por él en 4 años, en la próxima elección. Ahora, Cambia todo. Nancy, el reflejo en la derecha sí es patético. Tienen un solo relato muy sencillo, basado en especulaciones muy fáciles de rebatir y todos están alineados en el mismo. Yo llevo leyendo el mismo artículo 3 meses. Con diferentes en todos los firmas. periódicos, con diferentes firmas. O sea, ¿cuál es el relato? A ver, vamos a hacerlo rápido. El Poder Judicial era impecable y era un pilar de la democracia. AMLO tuvo un capricho o es muy vengativo. No quieren es una de las contrapesos. dos. Ese es el que sigue. Ese ya es más sofisticado, porque el que es un capricho es increíble. Y después, lo siguiente es una farsa. Van a quedar puros jueces subordinados al gobierno. Cada uno de estos puntos es rebatible no por las personas, sino por los hechos. No corresponden a la historia reciente que hemos vivido. ¿Qué te parece este nado sincronizado de verdad masivo en la derecha? Un intento más de tratar de arrebatar los derechos político-electorales al pueblo de México, y esos ya vienen también desde hace muchísimo tiempo. Pero no lo van a lograr, y además es que, como bien dice Sabina, la realidad tira por su propio peso todos estos pseudoargumentos. Por ejemplo, que el Poder Judicial era muy democrático. A ver, lo impuso Ernesto Zedillo en 1995, enero de 1995, veníamos de la crisis del error de diciembre y de un plumazo quitó a los que estaban, les dio pensiones multimillonarias que todavía reciben del dinero del pueblo a aquellos ministros que estuvieron en funciones, incluso algunos solamente 6 meses en funciones, ¿no? Y además eran propuestos por el presidente o la presidenta de la República. Ahora, por el contrario, la presidenta renuncia a este derecho, digamos, que tenía por las leyes y le dice al pueblo, ustedes salgan a elegir qué poder judicial tenemos. Entonces eso es absolutamente democrático. Y si dicen que eso no es democracia, pues que nos expliquen cuál es su democracia, ¿no? Porque evidentemente que elija un poder oligárquico no es democracia ni aquí ni en ninguna otra parte. Y como decía Teresa al principio, es un poder que se constituyó para beneficio de una clase social y es la clase que más dinero tiene y no necesariamente que sean mexicanos, porque las transnacionales gobernaban ahí en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo que llaman el cabildeo, ¿no? Que es un eufemismo para decir la corrupción dentro del Poder Judicial. O sea, porque digo, cuando están cabildeando, los cabilderos no van y dicen, oye, fíjate que te conviene hacer esto. No, o sea, ofrecen cosas a los jueces a cambio de sus dictámenes. Magistrados, ministros y jueces involucrados en actos de corrupción. Y ahí hace falta un trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera junto con otras autoridades para determinar si su riqueza es bien habida, porque claro, mucho lo succionan del presupuesto público, pero otra buena parte de su riqueza proviene de estos actos corruptos. ¿Qué vamos a hacer con los que se van? Las últimas semanas están siendo terribles. Están aprobando dictámenes al vapor que tienen todo el olor tóxico de la corrupción. El ministro Pérez Dayán ayer, el domingo, publiqué un artículo en El Universal, nada más detallando lo que está por hacer, que es tirar para atrás la ley minera
2023, que le da derechos a la naturaleza y a los pueblos originarios de los territorios, y regresar a la de 1992, donde le da derechos irrestrictos a las compañías mineras canadienses, la compañía minera de La Rea, la compañía minera de Slim. Y esto va a ser en un plumazo. Es posible, digo, depende del voto de los otros ministros. Pero ¿qué con eso? ¿Quiere decir que se van y se van con estas fortunas mal habidas? Y está el caso de Ortiz Mena, ¿no? Que también está cabildeando a favor de tres grandes, para que le regresen impuestos con intereses, ¿no? A favor de tres grandes contribuyentes. Eso me parece fantástico. Esto la gente ya lo está llamando los juicios de Hidalgo. Así como había el año de Hidalgo, que tarugo el que se deje algo, estos son juicios como muy desesperados que, perdón, pero sí obligan a pensar que detrás de la premura o de la prisa por sacar adelante estos proyectos hay grandes intereses y por lo tanto grandes negocios. Entonces yo sí creo que primero tenemos que hacer una revisión histórica, una auditoría a cómo se comportó el Poder Judicial, ¿sí? Y eso lo tenemos que hacer con tiempo y tiene que haber un juicio histórico alrededor de todas estas cosas. Además de que de ese juicio histórico se podrán desprender algunos juicios más concretos, sí, ¿no? que yo creo que habría que seguir. Es lo que decía Nancy, o sea, sí, que no sea nada más lo hicieron mal. No, Nancy ha hecho un seguimiento fantástico, ellos han hecho un seguimiento fantástico de toda la corrupción al Poder Judicial. Y finalmente lo que ha ocurrido es que se ha democratizado esa información. Era un poder totalmente opaco. Nadie lo veía, nadie lo miraba, ellos tenían la palabra final y esa era indiscutible. Ni siquiera se filtraban a la prensa estas cosas. Ahora, regreso a la pregunta, ¿qué hacemos con esto? Porque la tradición mexicana de los cambios políticos es que lo que fue ya fue y te lo perdona, y el derecho a la corrupción ajena es la paz social. Entonces sigamos adelante, miremos el horizonte al frente. ¿Qué hacemos? Nancy dice hay que hacer auditorías a personas concretas, saber de qué tamaño son sus fortunas, que creo que nadie se sorprenderá al descubrir que nuestros ministros supremos, los de ahorita y los de hace unos cuantos años, son multimillonarios. ¿Qué piensas, Teresa? Yo creo que en los larguísimos tiempos de la historia sí vale la frase aquella de que la última que juzga es la historia, y ahí están juzgados a la más absoluta intrascendencia, esperemos, por un muy largo periodo en este país. Y eso es bueno. Es verdad que en la memoria política el Poder Judicial que se va es la expresión de lo más nocivo de la vida pública, por donde lo veas. Son tóxicos en su inserción e intervención en el pacto democrático, son corruptos al momento de velar por la defensa de que actores, la gran mayoría han estado absoluta y totalmente comprometidos, no todos, no siempre, pero tendencialmente con la defensa de los poderosos, de los que más tienen, y eso la gente lo sabe y la historia los juzgará. Pero en este país ya estamos un poco cansados de que solo la historia juzgue, ¿no? Sí. Y están todos los expresidentes muy juzgados por la historia, pero felices con su visa de oro en Madrid, ¿no? Entonces, creo que al juicio de la historia, pues ojalá el nuevo Poder Judicial sí empiece con acciones como muy firmes para decirle al pueblo de México que parte de sus agravios históricos van a ser resarcidos también por la vía de la impartición de justicia y del castigo a los responsables y del señalamiento a las corruptelas, no solo narrativo y discursivo, sino en la buena integración de carpetas de investigación. Ahí todavía está todo lo de las fiscalías que habrá que hacer, y la impartición de justicia en desagravio de un pueblo que ha sido muy lastimado por un poder judicial. Esperemos que no solo sea la historia. Yo sí estoy favoreciendo la voluntad de los personajes a su erudición. A mí esta idea de que la justicia es ciega, no me la creo porque no es cierto. Porque no es cierto. Entonces, ¿quiénes son los jueces que van a tener la voluntad de revisar el pasado y aplicar la ley donde corresponde? ¿Por quién vas a votar?
Mira, Sabina, el voto es libre y secreto y así me lo reservo. Pero mira, lo que sí te puedo decir es que tenemos una oportunidad muy importante porque justamente esta nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación va a tener quizá esta voluntad política de revisar en una primera instancia qué pasó con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que le antecedió y con otros jueces y magistrados. Y esto es muy importante porque a los agravios también hay que ponerles nombre y apellido Sí. y hay que determinar qué tipos de agravios se nos han cometido a través de este poder judicial corrupto, caro, etcétera. Y una parte que es este caso de Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, que nos recordaba Rafael El Fisgón, pues es justamente eso, el agravio al presupuesto público. ¿Y qué Sí. significa? Pues significa menores becas para estudiantes, significa menor ingreso o menor presupuesto para salud, significa menor presupuesto para educación de forma directa. Ese es un agravio económico. Hay otro tipo de agravios. Han dejado libres a criminales de muy alto perfil, generadores de violencia, como el hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación. Eso se cometió hace un año. Lo dejaron libre. Y tú piensas, ¿por qué lo dejaron libre? ¿Es solo un tema de corrupción? ¿Querían generar ellos mismos también desde el Poder Judicial esta violencia? Bueno, podría ser un elemento perverso, pero al menos sí participan de la violencia que tanto nos está costando trabajo pacificar este país con estas decisiones judiciales. ¿Y qué otro tipo de agravios han cometido? Bueno, agravios como ya lo que mencionabas, esto de beneficiar directamente a transnacionales, echaron abajo la ley de la industria eléctrica para que sean las transnacionales las que sigan con un buen porcentaje de la generación de esta energía y con ello restar soberanía a nuestra nación. Yo nomás te digo, nosotros, yo me he cuidado muchísimo de no hablar a favor de ningún candidato ni en contra de ningún candidato. Hay acusaciones de que el Instituto Nacional de Formación Política ha hecho acordeones y listas, eso es falso. No hemos hecho absolutamente nada de eso, está prohibidísimo por el instituto, pero está prohibido por el instituto porque está prohibido por la legislación actual. Y eso lo vamos a respetar hasta el último minuto. Yo les voy a contar mis criterios, los criterios con los que yo estoy construyendo. Todavía no acabo, porque está, sobre todo como en los escaños más de impartición de justicia en primera instancia, que de pronto están teniendo menos protagonismo en el debate, porque por supuesto se lo llevan los tribunales, las magistraturas y la Suprema Corte, pero hay que tener mucho cuidado porque hay mucha gente que acude a la justicia y sus casos se quedan en esa primera instancia, porque una resolución de juez en primera instancia desincentiva que tú te recorras todo el camino de la apelación, el amparo, etcétera, etcétera. Entonces hay que cuidar toda la elección, no solo los de las ministros y ministras de la Suprema Corte, hay que cuidar una buena conformación de esta primera elección del Poder Judicial. Entonces, ¿con qué criterios yo lo he ido intentando hacer? Uno, pues que su trayectoria y su trabajo, ya sea en el Poder Judicial o en otros lugares, pues coincida con principios con los que yo comulgo, ¿no? Los principios de defensa de los pueblos, los principios de distribución de la riqueza, los principios de honestidad intelectual. Una cosa muy importante es a quién han defendido. En su actuación hay muchos que vienen de ser consejeros jurídicos, hay que ver de quién, a quién estuvieron asesorando en el pasado. ¿Y dónde te informas para aplicar ese criterio? Yo me he hecho de muchas, o sea, he intentado como, ahora yo tengo mucho acceso al internet y hay que decir que las personas que están intentando construir esto sin un acceso tan fluido a muchas plataformas, pues es una de las cosas que son complejas de esta elección, ¿no? Pero, por ejemplo, yo me hice un censo de todas
todas las plataformas, personas e iniciativas ciudadanas sí han puesto criterios. Los listados que solo son nombres y apellidos, yo ni los volteo a ver. Y ahí sí la herramienta más importante es el de ubica y practica, ¿no? Porque ahí tú te metes a la boleta que te toca por tu sección electoral, le picas al nombre y te sale la información mínima de esa persona, que a veces es muy mínima, pero pues tú googleas el nombre y apellido y ahí la red pues te abre a muchas posibilidades. Hay que cuidar también quién los está legitimando o deslegitimando. Entonces, un poco lo que yo he hecho, reitero, es a quién han defendido, con qué principios parece que su práctica comulga y qué tan independientes son, pero ¿de qué? Hay una independencia de poderes fácticos nocivos en la vida pública, ¿no? ¿Y cuáles son los poderes nocivos en la vida pública? Haber sido abogado de los narcos. Ese es un filtro. Bueno, alguien que le prestó sus servicios de abogacía fiscal a un gran evasor, perdón, pero gracias, pero no gracias. Entonces, creo que más que decir quién, ¿no? Porque hay que ser respetuosos de la normativa, creo que hay que cuidar los criterios con los cuales vamos a palomear y a tachar, y además hay que también verificar al verificador, ¿no? Es decir, hay que ver qué voz está legitimando qué tipo de perfiles, cuál es la propia historia de esa voz y qué voz está deslegitimando a cierto tipo de perfiles, ¿no? ¿Qué otros agentes nocivos? Se los pregunto al volver de una pausa. Por primera vez, este ejercicio, los jueces van a estar sometidos a un escrutinio público. Ese solo hecho lo cambia absolutamente todo. Y también estarán sometidos a un escrutinio interno, primera vez, un escrutinio efectivo interno. Por eso, para mí, el voto más importante que emitiremos, el voto más importante y por mucho, será por los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Y eso por qué? Porque ese tribunal juzgará a los jueces. Muy importante, ¿quiénes no se deben colar? Por los huecos de este reglamento para votar. Decía Teresa, aguas con el crimen organizado, aguas con los abogados de las grandes empresas. Digo, está muy bien que las grandes empresas tengan abogados, pero no que tengan ministros. Es bien distinto. ¿Quién más aguas? A ver, yo te voy a decir lo que estoy viendo. Yo creo que al ser un ejercicio inédito, tenemos que consolidar una cultura de qué hacer ante este nuevo proceso. Una de las cosas que tenemos que revisar es el hecho de que en cualquier proceso democrático puede haber errores y puede filtrarse gente que no te gusta o gente que puede hacer mal su trabajo, etc. Pero al mismo tiempo, al ser un ejercicio democrático, lo que tenemos que hacer es cobrar conciencia de que estos hombres, estas personas por las que estamos votando ahora y que si cometen errores, si hacen cosas que no nos gustan, pues podemos cambiarlos. Precisamente eso es lo Hay una revocación de mandato. No solamente hay revocación de mandato, sino que va a haber una votación más adelante. Por primera vez no se les está nombrando ni por 15 años ni de por vida. No, en Estados Unidos son de por vida. En México eran 15 años. Por primera vez este ejercicio, los jueces van a estar sometidos a un escrutinio público. Ese solo hecho lo cambia absolutamente todo. Y también estarán sometidos a un escrutinio interno, primera vez, un escrutinio efectivo interno. Por eso, para mí, el voto más importante que emitiremos, el voto más importante y por mucho, será por los miembros del Tribunal de Disciplina Judicial. ¿Y eso por qué? Porque ese tribunal juzgará a los jueces. Voy a leer sus atribuciones. Podrán enjuiciar a los jueces y suspenderlos de sus funciones. Serán los que vigilen que el poder político no controle al poder judicial y por fin podrán influir en decisiones clave de los otros jueces. Eso con mucho son los jueces más importantes. Bueno, además te hace finalmente un tribunal
de disciplina, un tribunal ético. Por primera vez, por primera vez en décadas, vamos a tener un tribunal que va a juzgar al propio Poder Judicial. Y eso no existía hace Así unos meses. Y no son los mismos ministros. Así es. Mira, yo creo que nos tenemos que preguntar qué país queremos tener, en qué país estamos y qué cosas del país en el que estamos construyendo queremos defender. Si queremos que el Poder Judicial acompañe el ánimo de ser un país que cuida a las víctimas y busca desagravios, pues hay que ver que ese Poder Judicial acompaña a las víctimas y no a los victimarios. Si queremos ser un país comprometido con el cuidado del territorio y el medio ambiente, pues hay que cuidar que el Poder Judicial sea uno en el que sus integrantes hayan participado en procesos de defensa de la tierra y de los pueblos y no de los grandes extractivismos. Si queremos un país que siga avanzando decididamente en los derechos de las mujeres y de las minorías sexogenéricas, hay que ver que la persona que esté en esos cargos pues sea una persona cuya trayectoria garantice que va a consonar con ese ánimo de la dirección del proyecto de nación. Si queremos un país que siga cuidando mecanismos básicos de redistribución de la riqueza y de que el Estado y el pacto social se ponga a trabajar para las mayorías y deje de trabajar para las minorías, pues entonces tenemos que cuidar que el Poder Judicial acompañe ese proceso y no le ponga diques y obstáculos permanentemente. Entonces creo que eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿Qué país queremos? Más allá de afinidades políticas, ¿qué país queremos? ¿Qué cosas tenemos que cuidar de lo que muy costosamente hemos estado levantando, construyendo? ¿Y qué personas son mejores para cuidar eso desde el Poder Judicial, desde los marcos normativos y el cuidado de la actuación de muchas otras instancias de gobierno, ¿no? Nancy, últimas palabras antes de la votación. Pues sí, es un momento histórico muy importante para nuestro país y que todos y todas debemos de tener esta responsabilidad de comprometernos con lo que estamos construyendo, porque por algo se tiene este mandato popular, no sale de la nada. Entonces, si ya hicimos un primer esfuerzo que fue la votación de 2024 con este ánimo, que yo entiendo que no todos los 36 millones de votos fueron por esta reforma judicial, pero sí una parte sustancial. Es como 32. ¿No? Hagamos otro, pues tal Porque vez. son los que votamos por el poder ejecutivo y el poder legislativo igual. Exactamente. Y ese era el plan C. O sea, exactamente. Entonces hagamos este esfuerzo de salir masivamente otra vez y de echar abajo estas narrativas y sobreponernos a este intento de boicot desde muchas vías, incluyendo la de las corporaciones mediáticas. Y ahí en torno a las corporaciones mediáticas y sonado sincronizado, pues ver que son los mismos intereses, o sea, al final ellos mismos se exhiben por sus propias corruptelas, ¿no? Vamos a dejarlo hasta ahí. Mira, yo creo que es importantísimo primero entender que sí es el afianzamiento de un pacto social muy grande que incluye, entre otras cosas, lo que es la justicia. Y otra cosa que es estratégica, pero que también es importante subrayar. Todos los gobiernos progresistas de América Latina han sido víctimas de guerra judicial, han sido víctimas de lawfare. México mismo. México mismo, con el caso del desafuero. No, ahora Sí, claro. todo lo que pasó con Sí, López pero Obrador. yo sí creo que el primer caso de lawfare a nivel presidencial fue precisamente el caso del desafuero contra López Obrador en toda América Latina. Es el primer caso de lawfare. El lawfare es básicamente la utilización del aparato judicial como un aparato de guerra. Y es una de las estrategias fundamentales de desestabilización de todos los gobiernos progresistas de América Latina. Mediante el lawfare sacaron de la contienda a Lula, de hecho lo encarcelaron en Brasil, sacaron de la contienda a Cristina Kirchner en Argentina, que tenían muchas posibilidades de ganar la elección ellos dos. Mediante el lawfare sacaron de Ecuador a Rafael Correa, mediante el lawfare metieron a la cárcel a Pedro Castillo, pero también se hizo lawfare en Venezuela, en Paraguay. Dilma la tumbaron del poder en una votación. Mediante el lawfare. Sí. Entonces,
es una estrategia muy importante de desestabilización y forma parte del menú básico de los golpes blandos. Y yo sí estoy convencido de que la democratización del Poder Judicial le pone fin a la estrategia de lawfare. Y sin duda nuestra derecha tenía Por supuesto. ese camino Por eso. que se les desarma con esto. Así es. Democratizando un poder del Estado. Y esta es una estrategia de desestabilización que es muy importante, y yo sí creo que la democratización del Poder Judicial en México cambia esas reglas del juego y hace muy difícil el lawfare. Sí, Y claro. está siendo ejemplo y modelo para toda América Latina. Hacemos una breve lista para que no se quede en lo abstracto. Brasil, Sí, claro. tumbaron a la izquierda. Perú, Correa, tumbaron a la izquierda. acusado de influencia Argentina. psíquica. Cristina Kirchner, Pedro Castillo, a todos les han hecho lawfare y los han sacado de gobierno o de la carrera presidencial, es el caso de Cristina Kirchner y de Lula, mediante juicios políticos amañados, mediante lawfare, mediante guerra judicial dura y pura. Y lo que dice Nancy es correctísimo. Andrés Manuel López Obrador, durante todo su sexenio, y a Claudia Sheinbaum en lo que va del sexenio, les hicieron una guerra judicial inclemente. Todos los amparos a las multinacionales, todos los amparos a los evasores de impuestos, el soltar a generadores de violencia, todo eso también califica como lawfare, como guerra judicial. Así es. Teresa, últimas palabras. Creo que hay un clásico que dice que el poder público en todas sus dimensiones es una expresión de la correlación de fuerzas entre las clases, entre quienes tienen mucho y quienes tienen poco, ¿no? Y creo que poco a poco ha habido una reconversión de la vida pública del país a favor de grandes mayorías, con limitaciones, contradicciones, pero ahí va la cosa. El Poder Judicial sigue siendo hasta hoy, a 3 días de la elección, instrumento de quienes ya fueron poco a poco expulsados de los demás lugares de la vida pública, ¿no? Que es el gran poder económico, la oligarquía. Y creo que es momento de que el Poder Judicial también sea expresión de la voluntad mayoritaria y cuide los intereses de las mayorías. Muchas gracias, Nancy, Fisgón, Teresa. Hay que salir a votar, hay que salir a votar, hay que salir a votar. Los espero la próxima semana en otra conversación de largo aliento.